del Señor y podamos tener un momento del estudio de la palabra dirigido por el Espíritu Santo. Es que, por favor, ahí donde usted se encuentra, ayúdeme o más bien acompáñeme en oración. Digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesucristo oramos en esta hora, Señor, acercándonos a ti, Dios, para ofrecerte adoración y darte, Dios, agradecimiento, Señor, con nuestros corazones por las bendiciones que tenemos, Señor. Agradeciéndote una vez más, Padre, porque este día, Señor, tú nos has guardado, has bendecido nuestras vidas. Agradeciéndote, Señor, porque podemos estudiar y leer tu palabra, Dios. Ahora te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos tener, Dios, la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe y ayúdanos, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos de nuevo en el estudio de la palabra y quiero recordarles que vamos a informarles, ya se está anunciando la apertura de las iglesias, no en el condado nuestro, en el condado de Pierce, aquí en Tacoma, sino que en otros condados, pero vamos a estar, estamos a la espera más bien de la aprobación de la apertura de la iglesia y luego de ahí vamos a ver también cómo el Señor nos ayuda para llevarlo a cabo, esa apertura. Habrá nuevas reglas, habrá nuevos diferentes normas que vamos a tener que someternos a ellas. Así es que, pero damos las gracias al Señor porque podemos por lo menos hasta ahora utilizar estos recursos para poder llevar la palabra del Señor. Cuando venimos al Señor, la palabra de Dios dice que nosotros nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento nuestro es espiritual, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y luego dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios engendra hijos espirituales porque Dios es espíritu. Cuando nacemos, como la confusión que tuvo Nicodemo cuando le dijo el Señor: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Entonces Nicodemo se quedó preguntando: pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Era lo que no entendía Nicodemo. Por eso el Señor dijo: pues si esto es que les hablo las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las espirituales? Es decir, que esto se debe de entender espiritualmente. Entonces el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, es cuando nacemos de agua y del espíritu. Ya hemos nacido del vientre de nuestras madres, ya nacimos en forma natural, ya nuestro ser se ha desarrollado físicamente, hemos crecido físicamente y mentalmente crecemos de acuerdo a nuestra naturaleza humana, y en lo espiritual nacemos y como nuevas criaturas venimos también a un crecimiento espiritual. Venimos a un crecimiento espiritual en el que en ese crecimiento espiritual, primeramente, el Señor nos llama a crecer espiritualmente y ahí es donde nosotros podemos decir de que nos damos cuenta de que en el nacimiento, en el crecimiento espiritual,
del que nos llama la palabra del Señor, del que nos da el Señor el encargo, digámoslo así, en ese crecimiento espiritual, pues hay ciertos requisitos, digámoslo así, que deben cumplirse para que podamos crecer. Porque primeramente, la persona que no crece espiritualmente es aquel que no echa raíces, no echa raíces. El que no crece espiritualmente es el que no persevera. El que no crece espiritualmente es el que no obedece a la palabra, el que no camina conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 de 1 Corintios. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor acompáñeme en la lectura. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, porque la Biblia dice que en todo seamos agradecidos con Dios. Démosle gracias a Dios por todo. Entonces, cuando hablamos de darle gracias a Dios por todo, estamos hablando de reconocer a Dios en todo. Ya no vivimos nosotros sujetos a la voluntad humana, sino sujetos a la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando damos gracias a Dios en todo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que cuando tenemos victoria, ¿en qué sentido, hermanos? Primeramente, nuestra victoria en el mundo espiritual, nuestra victoria cuando nosotros cumplimos de acuerdo a la palabra de Dios, cumplimos la palabra misma. Cuando nosotros recibimos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, es cuando estamos creciendo espiritualmente, estamos madurando. Entonces, reconocemos esta victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no somos nosotros. ¿Ve? No somos nosotros, como le dijo el Señor a Josafat cuando aquella multitud se había reunido contra ellos, contra los hijos de Israel, y entonces llega la multitud de Moab contra ellos, y entonces oran, y en la oración dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Jaziel, y profetizó Jaziel ahí, y les dijo el Señor, no os toca a vosotros en esta ocasión. Hoy no os toca a vosotros pelear, yo pelearé por vosotros. Entonces la victoria que ellos obtienen es por medio de Jesucristo, que es la palabra, que es el ángel de Jehová. Entonces, cuando el Señor es por medio de Él que nosotros obtenemos victoria, por eso debemos estar agradecidos con Él y no pensar que es nuestra fuerza. Como le dijo también a Gedeón, no quiero que vayan a darse la gloria a ustedes creyendo que son ustedes, que ustedes son los grandes, que ustedes han tenido la victoria. No, Él es el que nos da la victoria, o más bien por medio de Él nos da la victoria. Entonces dice el verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, para nuestro crecimiento en la obra del Señor, para que crezcamos, dije primeramente debemos de reconocer que nuestro crecimiento es en el espíritu, espiritualmente.
obvio que cuando crecemos en el Espíritu, lo manifestamos en hechos, lo manifestamos en nuestra carne, en nuestra humanidad física, se muestra, se manifiesta. Entonces, hermanos míos, dice, estad firmes. Entonces, primero en el Espíritu, la perseverancia, perseverar, porque cuando nosotros dejamos de perseverar, estamos decreciendo, no estamos creciendo. Vamos, como dice el famoso dicho, como el cangrejo para atrás. Entonces, nosotros todo es para adelante, todo es para arriba, todo es crecimiento. Entonces, hermanos míos, dice, amados, estar firmes, estar firme en lo que hemos creído del principio, firmes en nuestra constancia y constantes en nuestra constancia en la oración, en adoración, en la búsqueda de Dios, en la palabra. Estar firmes y constantes. Esto no se trata de que cuando me siento bien o cuando estoy cómodo, cuando hoy no quiero, mañana sí quiero. No, la constancia, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que nuestro crecimiento es siempre. No podemos parar de crecer. Mire, físicamente nosotros crecemos en lo físico. Nuestra materia natural tiene un desarrollo y un crecimiento físico que tiene un límite. Llegamos a ese límite de crecimiento. Hasta ahí crecemos. Pero en lo espiritual, nuestro crecimiento no tiene límite. No podemos decir ya alcancé la altura y alcancé el nivel. No, nuestra altura es a la altura de Cristo. A la altura de Cristo. Entonces, cuando ya nosotros hablamos del crecimiento espiritual, nadie puede decir que ya llegó a su límite y que ya no va a seguir creciendo. Porque entonces quiere decir que comenzó a decrecer, comenzó a bajar. Entonces, el llamado es para estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y cuando hablamos creciendo en la obra del Señor siempre, casi siempre cuando hablamos de la obra del Señor, nuestro pensamiento se va a la iglesia, a una iglesia, a un grupo de hermanos, a un rebaño, y la calificamos o la tildamos como esta es la obra del Señor. La obra del Señor somos nosotros, es usted y yo. Yo soy obra del Señor. Mi vida espiritual es obra de Dios. Mi crecimiento espiritual es obra de Dios. Si el apóstol Pablo ¿cuál es la palabra? Diría yo, se elogiaba a sí mismo. El apóstol Pablo se gloriaba él mismo de ver la fe de los hermanos, de ver el amor de los hermanos, de ver el crecimiento de los hermanos, o sea, de la iglesia. Entonces, él sentía, para él era su orgullo, en el buen sentido de la palabra, era su honra ver aquel que él le había, que había ganado para Cristo y que perseveraba y que crecía y que ya estaba dando testimonio del amor, dando testimonio de la fe, dando testimonio de la gracia del Señor, dando testimonio del crecimiento. Entonces, imagínense ahora el Señor. Entonces, somos obra de Dios, somos obra del Señor, es decir, que como una obra, como una obra de arte que ha hecho Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Entonces, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, la obra del Señor en mí, la obra del Señor en usted, la obra del Señor en los hermanos que nos
congregamos, en los hermanos que somos la iglesia, en los hermanos que somos el rebaño. Entonces esta obra se completa cuando unidos como un solo cuerpo efectuamos cada uno nuestra función que nos corresponde. Entonces el crecimiento nuestro no es individual, el crecimiento nuestro no es separado de la iglesia, de los hermanos. Yo estoy creciendo, y si la obra del Señor, que es la iglesia, que es todos nosotros juntos, cada uno de nosotros unidos, no, si hay uno que no crece, quiere decir que la obra del Señor no está creciendo. No estamos creciendo como la obra de Dios. Entonces, para crecer debemos de ir todos juntos, todos creciendo, todos firmes, todos constantes, todos perseverando, todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, todos en un mismo espíritu, todos en un acuerdo. No podemos decir que estamos creciendo cuando estamos en desacuerdo. Cuando estamos en desacuerdo no hay crecimiento. Entonces, dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Entonces, repito, recalco, la constancia, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el crecimiento no es el trabajo que hacemos para el Señor. El crecimiento es el trabajo que hacemos para el Señor, es fruto de nuestro crecimiento, el resultado de nuestro crecimiento. Entonces, cuando estamos creciendo, estamos aportando el trabajo en la obra del Señor. Y hay una recompensa, hay un galardón para ese trabajo. Entonces, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Ya vimos que el crecimiento es en nuestra constancia, nuestra perseverancia, estar firmes y constantes. Luego dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire, la listita, una pequeña lista que nos da el apóstol Pedro aquí. Dice: desechando pues toda malicia, todo pensamiento malo, toda actitud mala, toda intención mala, toda malicia, toda mirada maliciosa. ¿Ve? Hay ojos maliciosos, hay oídos maliciosos, hay lenguas maliciosas. Entonces, la malicia, dice: desechando pues todo lo malo, toda malicia, todo engaño, desechando hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, todo este conjunto, toda esta lista que el apóstol Pedro da es beneficioso para nuestro crecimiento. Entonces quiere decir que es negativo para nuestro crecimiento. No podemos decir que estamos creciendo cuando existe malicia, cuando hay engaño, cuando hay hipocresía, cuando hay envidias, cuando hay detracciones. Entonces dice: desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Desear es un deseo, es algo dentro de uno cuando necesitamos, cuando deseamos, cuando queremos esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces,
un niño recién nacido, la comparación que hace, como niño recién nacido, un niño recién nacido, lo único que pide es leche, solo quiere leche. Duerme y despierta y quiere leche, y leche, y leche. Entonces, su deseo como niño recién nacido es leche. Entonces nosotros como niños recién nacidos es leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Por eso es muy importante que nosotros dejemos de estar escuchando doctrinas diferentes, dejemos de estar escuchando de diferentes fuentes, dejemos de estar escuchando enseñanzas de aquí, enseñanzas de allá. Mire, hay gente que se vuelve muy aficionada a los famosos, a los grandes, a los teleevangelistas, a los telemaestros, a los teleapóstoles, a los telearcángeles, a los televisivos y entonces se vuelven muy adictos, muy aficionados, les encanta, les gusta, les fascina escuchar y muchas veces están escuchando cosas diferentes de lo que su pastor les enseña. Por eso es que yo recalco y digo, deje de estar escuchando doctrinas diferentes, deje de estar escuchando voces diferentes. Alguien me dijo en cierta ocasión, es que yo quiero aprender más, es que yo tengo sed de la palabra, yo quiero aprender más. Y ni iba a los estudios bíblicos. Entonces, ¿cómo era que quería aprender más? Así es que, y recalco y hablo nuevamente y digo de que ¿cómo harían en el siglo pasado cuando no existían los televangelistas y no existían todas estos medios de comunicación que ahora bombardean nuestros oídos en diferentes programas? En fin, pero bueno, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que nos puede causar confusión, con lo que nos puede causar inseguridad en lo que nosotros escuchamos o recibimos como enseñanza. Entonces dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, la leche espiritual adulterada es esa palabra que ya va con sus enseñanzas raras, esa palabra que ya va con la leche espiritual adulterada, ya va contaminada, ya va diferente, ya no va igual, pura como lo dice la palabra de Dios. Entonces, la leche espiritual no adulterada, sino que la que va pura. El niño recién nacido, pues estamos hablando de la leche materna. La leche materna va 100% pura, no lleva nada adulterado, no lleva ninguna composición diferente de lo que es, aunque sea una fórmula, aunque sea, no es lo mismo, pero la leche espiritual, la leche materna es la leche que va pura. Entonces, la leche espiritual no adulterada dice, para que por ella crezcáis, por la leche que bebemos, crezcáis para salvación. O sea, nuestro crecimiento no es que nos va a dar la salvación, pero crecemos para salvación. O sea, para fortalecer nuestra salvación, para mantener nuestra salvación, para no perder nuestra salvación. ¿Ve? Nuestro crecimiento ayuda a sostener, a mantener la salvación que se nos ha sido dada por gracia. Entonces, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, nuestro crecimiento espiritual, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿En qué manera? Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, para que podamos crecer, para que podamos
manifestar nuestro crecimiento, debemos de acercarnos al Señor. Acercándonos a Él, dice piedra viva. Es mentira que vamos a crecer sin acercarnos al Señor. No vamos a crecer si no nos acercamos al Señor. Tenemos que acercarnos a Él para nuestro crecimiento. Entonces, si queremos crecer en la obra espiritualmente, crecer firmes, constantes, crecer en la obra del Señor, crecer bebiendo la leche espiritual, tomando la palabra del Señor sin ser adulterada, recibiendo esa palabra. Entonces dice, acercándonos a Él. Mire a quién nos vamos a acercar. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas. ¿Qué es esto de piedras vivas? Dice, como piedras vivas somos nosotros. O sea, si Él es piedra viva, Él es la roca eterna, piedra, la firmeza, la contextura firme, fuerte de una piedra. ¿Ve? O sea, de que Él es piedra viva, porque es espíritu, Dios es espíritu, es vida. Entonces Él es la piedra, Él es piedra viva, no la piedra viva, es piedra viva, la que desecharon los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, cuando hablamos de que es piedra viva, estamos hablando de que Él es la piedra que desecharon los edificadores, la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. ¿Ven? Los que edifican, los que construyen edificios, cuando se va a hacer la construcción de un edificio, lo primero que se pone es el ángulo de inicio, o sea, el ángulo, la piedra del ángulo de donde comienza esa construcción, de donde se saca el nivel, de donde se saca la longitud, la altura. Bueno, el que sabe de construcción sabe de qué se trata esto. La piedra que desecharon los edificadores, la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a nosotros nos llama piedras vivas, o sea que somos, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Entonces nosotros como piedras que ponemos el fundamento, como piedras vivas. ¿Por qué? Porque miremos de dónde hemos salido, como dice el libro de Isaías. Mirad pues el hueco de la cantera de donde fuisteis cortados. Es decir, quedó un espacio ahí de donde nosotros fuimos cortados. De Cristo fuimos cortados, fuimos arrancados, y como Él es la principal piedra del ángulo, nosotros somos piedras vivas. ¿Para qué? Para fundamentar, para edificar, para fortalecer, para el fundamento, para que pueda crecer la obra del Señor. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
entonces nuestro Señor Jesucristo, como piedra principal del ángulo, como cabeza del ángulo y como roca que hace caer y como piedra de tropiezo también, para que ellos que tropiezan en la palabra, o sea, los que están en contra de la palabra, los que no viven ni caminan conforme a la palabra. Entonces dice, para ellos piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, en nuestro crecimiento, nosotros llegamos a reconocer el punto o la ubicación, el estatus nuestro. ¿Cuál es el estatus nuestro? Cuando crecemos, cuando manifestamos ese crecimiento, dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando hablamos del crecimiento, el crecimiento nos ubica en la posición, en el estatus de linaje escogido, el estatus de real sacerdocio, de nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuestro crecimiento firmes, constantes en el Espíritu, nuestro crecimiento en la obra del Señor, nuestro crecimiento en el que, como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada, sino la leche espiritual que es la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, nosotros como piedras vivas, lleguemos a la altura de lo que en el Espíritu el Señor nos llama a hacer, o nos ha dado el privilegio, nos ha otorgado la bendición de que somos de piedras vivas. Sea bendito el nombre del Señor. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 15, 2 de Corintios 10, versículo 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Como dije hace un momento, el apóstol Pablo se gloriaba en el fruto de su trabajo. Se gloriaba ver al que él le había anunciado el Evangelio y ahora había crecido espiritualmente y ahora era un siervo de Dios. Se gloriaba en aquel que todavía estaba constante en tal o cual lugar. Se gloriaba en el que manifestaba el amor de Dios. No se gloriaba en el puesto, en los que habían alcanzado fama o en los que se reconocían. No, se gloriaba el apóstol Pablo en aquel que estaba perseverando. Se gloriaba en el que todavía estaba seguro que su nombre estaba escrito en el libro de la vida.
Entonces dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, porque hay gente que le gusta darse la gloria del trabajo ajeno. ¿Ve? Darse la gloria del trabajo ajeno. El trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno es diferente. Cada quien tiene su trabajo en la obra del Señor. Entonces dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Entonces, según como crezca vuestra fe, según como crezca tu perseverancia, como crezca el conocimiento de Cristo en tu vida, el conocimiento de Dios, según como crezca tu perseverancia, tu constancia, tu firmeza, según como crezca tu amor por el Señor, como crezca tu amor por la obra, como crezca el amor por los hermanos, según como crezca la misericordia en ti, según como crezca tu testimonio. Entonces, nosotros dice, vamos a ser engrandecidos cuando crezca vuestra fe. Entonces, cuando crezca vuestra fe cristiana, o sea, vuestra manera de vivir como cristianos. Entonces, cuando crezca vuestra fe, entonces seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea que nuestro crecimiento en la fe no es en la obra del otro, nuestro crecimiento en la fe no es en en que yo voy a estar, como dijo alguien por ahí, en que yo voy a estar copiando la predicación del otro, voy a estar copiando la enseñanza del otro, voy a estar trayendo las conferencias, las enseñanzas, los conceptos del otro, sino lo que el Espíritu Santo me dé. Me voy a gloriar en lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca, en mi lengua. ¿Para qué? Para dárselo y así la gloria sea del Señor, porque por medio del Señor es lo que se está dando. No es lo de otros, no es el trabajo ajeno, no es entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, la fama, el reconocimiento, todo aquello que trae gloria, humanamente hablando, que trae gloria, que trae fama, que trae para calificarlo como alguien que está trabajando y en sí es el trabajo ajeno. Entonces no hay crecimiento, no hay crecimiento. Nuestro crecimiento en la obra del Señor, perseverando, firmes, constantes, sabiendo que la gloria es del Señor, sabiendo que nosotros nos gloriamos en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es Él el que nos da. Entonces, hermanos, acordémonos de que hemos sido llamados a crecer, a dar el crecimiento espiritual, no para gloria, humanamente hablando, para gloria de mi nombre, para gloria de mi ministerio, no, para el Señor, porque de Él es la gloria, Él es el que nos da la victoria. Entonces, nuestro crecimiento en la obra del Señor ayuda a otros a caminar de acuerdo a
de acuerdo al ejemplo, de acuerdo al testimonio de los que nos presiden en el Señor. Porque cuando nosotros damos el buen testimonio, cuando nosotros usamos la palabra del Señor para testificar, usamos la palabra del Señor, y digo testificar no de palabras, sino que de hechos, para dar el buen testimonio de nuestras vidas, entonces estamos aportando a la obra del Señor para el crecimiento mismo de la obra. No el crecimiento en número de miembros, en número de personas, sino que el crecimiento espiritual al que el Señor nos ha encomendado, al que, como leíamos en la epístola de Pedro, que debemos de desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y más bien desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay muchas enseñanzas de las que debemos de tener cuidado porque pueden adulterar lo que hemos recibido del principio. Pueden adulterar en nuestra mente, pueden adulterar en nuestro conocimiento y eso causa confusión cuando ya comenzamos a escuchar doctrinas de espíritus engañadores. Entonces debemos de desechar el engaño, debemos de desechar la hipocresía, debemos de desechar todas estas detracciones y más bien acercarnos al Señor, acercándonos a Él piedra viva. Porque entre más nos acercamos a Dios, más recibimos de Él. Somos llamados, hermanos, a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda, de vivir en obediencia a Dios, en mantener ese buen testimonio en que nosotros no podemos estar dando mal testimonio, hermanos, de cristianos. Últimamente y debemos de tener mucho cuidado en envolvernos en los problemas sociales que se están dando, como por ejemplo hay mucha euforia, hay mucha, ahora en estos últimos acontecimientos de estas famosas protestas, miren, ni en favor ni en contra. Obras infructuosas de las tinieblas. No podemos estar, cuidado hermano, con estar tomando bandos políticos, porque eso causa disensión entre nosotros mismos también. No podemos nosotros estar a favor ni en contra. Debemos de mantenernos apolíticos, mantenernos al margen de la palabra, creciendo en la obra del Señor, manteniendo nuestra fe en el Señor, sometiéndonos a toda autoridad, como dice la Biblia, sometiéndonos a las autoridades terrenales que han sido puestas por Dios, al rey, en este caso los presidentes, y no participando, hermanos, de las obras infructuosas de las tinieblas. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y nuestro buen testimonio está en interceder, en orar, en pedir, en clamar por la paz de nuestra ciudad, por la paz del lugar donde vivimos. No podemos decir que vamos a orar por la paz en el mundo y en Marte y en la Luna y en Júpiter. No, vamos a orar por el lugar donde vivimos. Vamos a orar por el lugar de nuestra ciudad, nuestra iglesia. Cada pastor ora por su iglesia, cada miembro, cada
habitante de esta tierra ora por su lugar donde vive. Es que a nosotros nos toca orar por nuestro lugar aquí en, en Tacoma, en este caso, si usted vive en Olimpia, si usted vive en Chicago, donde nos esté escuchando, por ese lugar ore. Oremos por la paz, hermanos. Oremos por la paz en nuestras ciudades. Y clamemos al Señor, pidámosle, porque no hay como vivir quieta y reposadamente en paz. Necesitamos paz, no está alboroto que se está viviendo actualmente, esta tribulación, causa, conmueve y da tristeza, hermanos, ver esas multitudes de gente con esa rabia, con ese odio, muchos maldiciendo, gritando y por el otro lado los otros igual respondiendo. Es muy horrible esto, hermano. Y yo creo de que nosotros, los hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Estamos para interceder, para orar, para pedir por la paz de esta gente. Pedir que se calmen esos ánimos. Entonces, ore usted por Tacoma si usted vive en Tacoma. Los de Nueva York van a orar por Nueva York. Los de Georgia allá por los de Georgia. Los de California por California. Cada quien ahí por su tierra, su lugar donde vive. Y también, hermanos, acordémonos que el hecho de que no nos estemos congregando no quiere decir que nos vamos a enfriar. Cuidado, hermanos, porque el enfriamiento espiritual no depende de congregarnos, no depende de estar en eso. No, eso nos ayuda, nos nutre, nos fortalece, pero es la palabra de Dios, es la oración, porque nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales para derribar fortalezas que se levantan en contra nuestra. Entonces debemos de tratar de, en la mejor manera posible, buscar al Señor, de buscar a Dios. Y les recomiendo o les encarezco, les pido en el nombre del Señor, hermanos, de que tenga cuidado. Todas estas cosas pueden, la palabra de Dios dice que la maldad se multiplicará en estos últimos tiempos, así es que cuidado con que la maldad nos vaya a empezar a rodear. La Biblia dice que no nos unamos en yugos desiguales, sino que mantengamos nuestra unidad, nuestro yugo con la palabra de Dios, con nuestros hermanos en el Señor. Muy bien, que Dios me les bendiga, hermanos, y vamos a estar de nuevo aquí el día jueves a las 7:30 para nuestro servicio. Voy a pedirles que me ayude a orar, por favor. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos, Dios, la gloria y la honra a ti. Gracias, eterno Dios, por el tiempo y la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, de escudriñar tus escrituras y de ser fortalecidos a través de ellas, Señor. Bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus casas, sus familias. Te rogamos, Padre, por la paz en Tacoma. Por la paz, Dios, aquí en esta ciudad, Dios. Por la paz, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Bendice esta tierra, bendice a Tacoma, Señor. Bendice, Padre eterno, cada hogar y cada familia, cada casa de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.